Albores de la Independencia. Participación del pueblo de Pujilí en la campaña libertaria de 1822. Tomado del libro Pujilí, el mito de la identidad. Debo aclarar que no es mi intención hacer historiografía, pues ya existe una muy arraigada en los escritores cotopaxenses. Esta historiografía exalta al héroe, la estrecha vinculación con el Estado y las clases dirigentes, padece de un generalizado empirismo y fetichismo documental. Enrique Ayala Mora, en su obra La Fundación de la República, Panorama Histórico 1830-1859, manifiesta que en el siglo XIX los grandes hacendados locales dirigían las decisiones de su gente, terratenientes menores, comerciantes locales, etc., mediante la presión económica y la manipulación extraeconómica. De esta manera lograron el control de las asambleas parroquiales. Luego, en el marco de las asambleas cantonales y provinciales, de las juntas de notables, cabildos ampliados, asambleas de padres de familia, se negociaban posiciones y cuotas de poder, estableciendo alianzas más amplias, acaudilladas por grandes latifundistas, a quienes la tradición popular llegó a denominar caciques. Con las legítimas concesiones nobiliarias y la distribución espacial de los bienes raíces rurales, las familias nobles de Quito se afianzaron económicamente de manera local y proyectaron sus centros de producción en las regiones aledañas a la capital, la Sierra Centro-Norte. Esta posesión exclusiva de determinadas familias sobre los medios de producción permitió la libre transmisión de bienes y la conformación de lazos familiares fuertes. Al respecto, Salgado enfatiza que la mujer era una pieza clave en estrategia para la unión de familias y para la perpetuación de linajes y patrimonios. A través de las mujeres y gracias a ellas, muchas familias mantuvieron durante generaciones su presencia en el cabildo y por lo tanto su poder en la ciudad, así como el control de sus intereses particulares. Los lazos familiares resultan evidentes si se toman en cuenta los apellidos sobresalientes en las distintas uniones matrimoniales patrimoniales. Las restricciones de la corona española a las importaciones y exportaciones, sumados a los impuestos, no permitían el crecimiento económico de los criollos dueños de la producción agrícola en la costa y la industria de textiles en la sierra. Con fines pedagógicos, dividiremos en 3 periodos la independencia del Ecuador y a través de 4 figuras históricas enlazaremos los acontecimientos nacionales con los aportes de Pujilí a la independencia de lo que hoy se llama Ecuador. Dentro de los primeros movimientos independentistas que existió en el Ecuador, en la cual se incluye los próceres del 2 de agosto y del 10 de agosto y la Junta Quiteña de 1808 a 1812, creo que es de importancia histórica una mujer que vivió mucho tiempo en lo que es el Cantón Pujilí, que es doña Rosa Montúfar. Doña Rosa Montúfar y Larrea era una aristócrata de la colonia quiteña, era hija del segundo marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, quien fue elegido presidente de la Junta Quiteña del 10 de agosto. Nacida en la ciudad de Quito en diciembre de 1783, era la única mujer entre los 6 hijos de Juan Pío Montúfar, prócer de la independencia ecuatoriana y mártir también o víctima de todo el proceso de reprimienda que realizó la corona española para los que participaron en esta causa libertaria. Al ser tomado preso su padre y al ser confiscados todos sus bienes, ella se dedicó a la tarea de esconder a su padre primero y a su tío en las haciendas que tenía en Cotopaxi, especialmente en la hacienda de Tigua y en la hacienda del Suyo de Angamarca. También tramitó la defensa en las cortes legales y con gran habilidad y con mucha entereza. A pesar de de todas las precauciones que tomó, su tío Pedro fue encontrado y conducido al cuartel real de Lima, donde sería rescatada por esta valerosa mujer y su amiga doña María Antoneda y Larraín, quienes engañaron a los guardias en una visita
Se quedaron hasta más tarde para participar de una partida de cartas y una vez que los soldados estuvieron distraídos, vistieron a don Pedro con ropas femeninas y lo sacaron del edificio hacia la capilla mortuoria que los Montúfar tenían en el tejar. Ahí lo escondieron donde les llevaban comida y noticias todas las noches. Montúfar, hermano del marqués de Selva Alegre, era maestro masón. Permaneció oculto primero en la hacienda de Molín Libí y siguió con sus labores revolucionarias. Luego él se escondió en Tigua y en el suyo en Angamarca. Hubo muchas persecuciones hacia ellos en esas épocas y las batallas libradas en Ibarra no fueron favorables. Y cuando su padre fue llevado a España, ella cayó en unos momentos críticos de pobreza. El 24 de enero de 1815 contrajo matrimonio con el general Vicente Aguirre Mendoza, con quien tuvo 2 hijos. Aguirre era independentista de convicción y recibía el apoyo total de su esposa. En la ruta que siguieron los libertadores para llegar desde Guayaquil a Quito, tanto Urdaneta como Sucre, usaron la vía que iba desde Daule, pasaba por la parte occidental de Guaranda, llegaban a Angamarca y de Angamarca bajaban a Pujilí. Es así que el coronel Checa les avisó de la ruta que existía y les acompañó y eran apoyados y ayudados por los Montúfar en Angamarca y en Tigua, donde las tropas libertarias recibían abastecimiento y apoyo logístico. Después de muchos años de lucha libertaria, Rosa Montúfar llegó a tener una gran amistad con Antonio José de Sucre. Cuando se consagró la libertad el 24 de mayo, el marqués de Ayacucho ayudó escribiendo a Quito, a Bolívar, una súplica para que esta privilegiada mujer, adornada de tantas virtudes, pueda volver a obtener los beneficios de sus propiedades y sus rentas. Bolívar le contestó con esta carta que procedo a leer. Cuartel General de Quito, 25 de junio de 1822. Concedido en todas sus partes esta solicitud, en virtud de los informes que el señor general Sucre, intendente del departamento, dé en favor de la representante en obsequio de la ilustre y destruida familia de los Montúfares, que tanto contribuyó a darle a la ciudad de Quito la gloria de ser la primera en Colombia que recobró sus legítimos derechos, Bolívar le restituye todos los derechos anteriormente negados. Firma Simón Bolívar. Don Vicente Aguirre, esposo de esta privilegiada mujer, fue corregidor de Guaranda por nombramiento de la segunda Junta Gubernativa y con el grado de capitán que le confirió don Carlos Montúfar, prestó importantes servicios a la causa libertadora, los que fueron aún más eficaces desde 1820. Honrado por el libertador con el grado de coronel, quedó de intendente del departamento del Sur, mientras Sucre subyugaba a Pasto. En los pocos meses de su administración, acopió elementos para la campaña del Perú y organizó la universidad, donde se propuso establecer un observatorio astronómico, a cuyo objeto empleó todo su conato para conseguir un anteojo de gran potencia que había en Cuenca. Con justa razón, Sucre, de alma noble y justiciera, en su informe del 25 de junio de 1822 expone, entre otras cosas: el gobernador político Vicente Aguirre prestó tan importantes servicios a la división de mi mando, cuando puede decirse francamente que ha sido el más celoso servidor y el patriota que ha hecho más servicios y que importantes sumas considerables a la causa de la Gran Colombia.
Rosa de Montúfar falleció el 12 de noviembre de 1860 en la ciudad de Quito, cuando contaba con 47 años de edad y tenía una enfermedad en la mandíbula que le impedía moverse, para lo cual usaba un pañuelo para sostener su maxilar inferior, siendo sepultada en la capilla familiar en el convento del Tejar junto con su tío Pedro. Estos son los únicos Montúfar que alcanzaron a vivir plenamente la libertad republicana posterior a la independencia. Muchas veces en la historia de Pujillay, cuando hablamos de Angamarca, siempre relacionamos con los Montúfar. Y aquí les acabo de describir cuál es la historia y cómo se enlaza la parroquia de Angamarca y la hacienda de Tigua y las otras haciendas de la zona con los marqueses de Selva Alegre y sus últimos descendientes. El 9 de octubre de 1820 y Luis Fernando Vivero. Patriota y jurista nacido en Pujilí, provincia de Cotopaxi, el 4 de junio de 1790, hijo del señor José Bernardo de Vivero González y de la señora Mariana Toledo de Toledo y Vela. Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal, luego de lo cual viajó a Quito para ingresar a la Universidad de Santo Tomás de Aquino, donde recibió los títulos de doctor en teología en 1810 y en cánones en 1814. Por esa época le tocó vivir todos los acontecimientos que se sucedieron durante la Revolución del 10 de agosto de 1809 y más tarde el sangriento asesinato de los patriotas quiteños. Estos sucesos despertaron en él sus primeras ideas de libertad e independencia. Pasó entonces a radicarse en Guayaquil, donde prestó todo su apoyo para llevar a feliz término la revolución del 9 de octubre de 1820. Inmediatamente al organizarse la primera Junta de Gobierno de Guayaquil, que estuvo integrada por el coronel Gregorio Escobedo, el teniente coronel Rafael María Jimena y el doctor Vicente Espantoso, fue nombrado secretario de la misma con derecho a voto. Fue uno de los más fervorosos constitucionalistas de la época, y Santander lo reconoció como el mejor y más conspicuo jurista de la Gran Colombia. Asistió al Congreso de Colombia en representación del departamento de Guayaquil y se destacó en las cámaras legislativas por sus principios y erudita versación en las ciencias parlamentarias. Por 1827 realizó un interesante viaje por varios países europeos, gracias al cual pudo aumentar el caudal de sus conocimientos y publicar en París su libro Lecciones de Política, en el que de manera muy particular expresó sus conceptos respecto al sistema popular representativo de Colombia. A su regreso a Guayaquil, fue nombrado rector del Colegio Seminario, cargo que desempeñó con dedicación y sacrificio durante muchos años. El doctor Luis Fernando de Vivero y Toledo vio el nacimiento de la República del Ecuador, luego de lo cual se retiró a la vida privada en Guayaquil, donde murió el 1 de octubre de 1842. Cuando el general don José de Villamil y su amigo don José de Antepara organizaron una fiesta con la finalidad de comprometer a un selecto grupo porteño a luchar por la independencia de Guayaquil, acudieron entre ellos el sargento mayor Miguel Letamendi, los capitanes León de Febres Cordero y Luis Urdaneta, el coronel Gregorio Escobedo, el doctor Luis Fernando Vivero y Toledo, y el coronel Francisco de Paula Lavallen, los hermanos coronel Juan Francisco y general Antonio Elizalde Lamar, José Rivas, Manuel J. Fajardo, José Correa y otros. Hacia la medianoche, estos patriotas dirigidos por Villamil juraron en los talleres masónicos y dieron su palabra de luchar por la libertad. El visionario José de Antepara llamó a este juramento la fragua de Vulcano, evocando al legendario dios mitológico del fuego y la forja, hijo de Júpiter y Juno, cuyas manos fabricaron las armas de Aquiles. En realidad se trataba de la creación de una logia masónica de ocasión, con el único propósito de liberar a Guayaquil. El doctor Luis Fernando Vivero en 1822, junto con su joven esposa de 27 años, Francisca Garaycoa Yaguno, recibieron en su casa en Guayaquil a Simón Bolívar. Ella y Bolívar entablaron una estrecha amistad que involucraba a su hermana casada con José de Villamil. En su lujoso juego de sala Luis XV se sentó en Libertador, y en homenaje a él le obsequiaron una mesa del mismo estilo y con tablero de mármol, conteniendo esta inscripción: a Bolívar Libertador. La pregunta final es: ¿para qué sirve toda esta historiografía? Son una serie de cuentos, de mitos, de héroes que la historia va forjando
y que va sumándose a las identidades de los pueblos. O sea, como anécdota, el Parque Central de Pujilí lleva el nombre de un ilustre guayaquileño. Y muchas de las cuentos, de las historias que, que nos han contado en las escuelas y colegios, solo cuentan una parte pequeña de la historia, la parte que les interesa a las élites. Por eso vemos que la historia del Ecuador está escrita por marqueses, por condes o por militares gloriosos. Pero en realidad la historia es un proceso vivido por los pueblos, porque son los campesinos, son los indios, son los montubios, son los negros los que pusieron el pecho a las balas y que fueron la parte fundamental de este proceso. La Marcha Libertaria de noviembre de 1820. Muchos patriotas de Quito que se hallaban repartidos entre Pujilí y Sinche y Tilipulo, esperando lanzarse en columnas volantes por diferentes puntos a las órdenes del comandante don Feliciano Checa, uno de los jefes que más se lució por su valor y constancia en la campaña de 1810-1812 y que se hallaba en Pujilí de huésped en una casa situada al pie de la colina de Sinchahuacín, desaparecida a principios del siglo XX. El coronel Feliciano Checa peleó y combatió contra el poder español desde 1809 hasta 1812, de un modo distinguido en más de 12 ocasiones de guerra. El comandante Feliciano Checa sirvió en 1809 a órdenes del capitán Juan de Salinas. Hizo la campaña del Camino Real en calidad de comandante, en que atacó por 4 ocasiones a las avanzadas y guerrillas del ejército de Guayaquil, haciendo en cada asalto de 8 a 10 prisioneros. En San Miguel de Chimbo libró una acción desesperada contra el general Toribio Montes, presidente de la Audiencia de Quito. Luego de acciones desafortunadas debió refugiarse en las montañas, pasando hambre y penuria en Pacayaco, hasta 1813, en que dedicó su tiempo a trabajos agrícolas durante 8 años. En 1820 las fuerzas patriotas obtuvieron su triunfo y él luchó en Huachi a las órdenes del capitán Luis Urdaneta y se unió a Sucre, que se encontraba en Pujilí. Sucre lo hizo su ayudante de campo y pelearon juntos en la segunda batalla de Huachi, que fue fatal para los patriotas y debieron replegarse a Guayaquil. Luego desde Cuenca avanzaron a Quito, llegando el 24 de mayo de 1822 para triunfar en Pichincha. Una acción destacada tuvo el hacendado de la Tacunga, José Álvarez, aliado de José Modesto Larrea y Carrión, segundo marqués de San José, dueños de las haciendas de Tilipulo y de Insinche Grande respectivamente y pobladores de Pujilí. Se enfrentó abiertamente al vicario y juez eclesiástico de Otavalo, José Duque de Abarca, de la Orden de los Frailes Menores y cura de la parroquia de Pujilí, que con fanática porfía inculcaba en sus feligreses la fiel lealtad al monarca español Fernando VII. José Álvarez había sido nombrado secretario de la Junta Suprema de Gobierno y secretario personal del presidente Juan Pío Montúfar, marqués de Selvalegre en Quito. Asociado con Larrea y Carrión, contactaron al coronel Feliciano Checa y Barba para que organizara en Pujilí una partida volante con la que se pudiera apoyar a la causa revolucionaria, interceptando la comunicación y tener en jaque a los auxilios militares que el gobernador de Cuenca, Melchor de Aymerich y Villajuana, enviaba al sur para develar la revolución del 9 de octubre. El señor Modesto Larrea, marqués de San José, residió por largo tiempo en la hacienda Tilipulo, propiedad que compró al marqués de Miraflores, dedicada a los textiles. En la hacienda organizaba varias reuniones en un sitio de la hacienda denominado El Altillo, en los que se discutían los temas políticos y de la revolución. Los pujilenses que asistían a estos encuentros eran el doctor Melchor Benavides, Mariano Toledo, Fernando y Joaquín Tinajero, Vicente Sotomayor, Vicente Maldonado, Pantaleón de Ceballos y Antonio Rubio. De la Tacunga concurrían Calixto Pino, Francisco y Vicente Flor, Ramón Páez, Fernando Sanz de Viteri, Luis Pérez de Anda y Miguel Espinosa, muy conocidos todos ellos en la sociedad local. Ellos contactaron al coronel Checa y Barba. Él y Calixto Pino eran los únicos que tenían formación militar, aparte de algunos de los soldados que participaron en la guerra de Huachi e Ibarra. Checa y Barba, desde la conformación en Quito de la Junta Suprema de Gobierno, había contribuido con hombres y bienes para hacer realidad y efectivo el proyecto de tener una patria libre del dominio español en el territorio de la Real Audiencia. Estuvo más que presto a secundar los planes de José Álvarez y de José Modesto Larrea y Carrión. El coronel Checa
constituido en Pujilí, organizó un cuerpo de infantería integrado por pujilenses y poaleños. Este ejemplo sirvió de estímulo para confortar los nervios de ciertos timoratos que, por no atraer el odio de las autoridades, su conducta se hallaba en pugna con sus convicciones, así como de los que habían hecho traición a los sagrados intereses de la patria. En esta forma acordaron el día en que debían atacar al cuerpo del ejército español que guarnecía en la Tacunga, para tener facilidad de apoyar al ejército libertador que, comandado por Coronel Urdaneta, venían a desalojar a los realistas del resto de territorio que componía la Real Audiencia de Quito. Para su consecución, el coronel Checa se entrevistó con el prócer Calixto Pino, patriota e influyente en el seno de la sociedad latacungueña, a fin de acordar el día y la forma de contribuir con los suyos en el ataque que pensaba dar en el cuartel situado en la plaza de Santo Domingo, aprovechando la oportunidad de la escasa vigilancia que había unido al movimiento revolucionario gracias a las gestiones del patriota don Ignacio Flor. Los patriotas de la Tacunga se habían organizado durante los primeros días de noviembre para buscar por sus propios medios la emancipación dominio realista, motivados en su patriotismo luego de haber contribuido a la gesta del 9 de octubre de 1820 en Guayaquil con pólvora, alimentos, hombres y dinero. Se dirigieron a Pujilí a reclutar gente que la enviaron a los poblados más aledaños con panfletos y boletines para incitar a la población a la rebelión y organizar partidas. Pero los volantes fueron interceptados por las tropas realistas en Quito, donde eran impresos. Fernando Sáenz de Viteri había contratado a su vez a 50 hombres en Pujilí y les había armado con sendos machetes costeados con dinero de su propio bolsillo. Estos se concentraron en Tilipulito, cerca de la hacienda y obraje Tilipul, que ese entonces pertenecía al general Manuel Mateo y Herrera, marqués de Maenza, quien apoyaba la causa rebelde. Este lugar se convirtió en el cuartel de los rebeldes, donde se organizó el ataque al cuartel realista que funcionaba en el centro de la Tacunga, en el convento de Santo Domingo. Hechos los preparativos y señalado el 11 de noviembre en vista de no ser dable postergarla, porque Morales, comandante español de la plaza, era reacio a la insinuación de que Pino venía haciéndole que se plegara a las filas revolucionarias, temeroso el coronel Checa de que con la tardanza se le daría tiempo a que tomara mayores precauciones de defensa y postrado como se hallaba con una grave enfermedad, se vio en el caso de delegar a Pino, persona de su confianza, para que poniéndose al frente de la tropa acantonada en Pujilí y de los que se unieron en la Tacunga, se adueñara del cuartel. Unido a Ruiz y otros conjurados más, intima rendición al escolta que guardaba el estanco de pólvora y se apodera de él. Acto seguido ordena atacar al cuerpo que guarnecía la plaza, pero viéndose rechazado por un vivo tiroteo de fusilería, hace que Ruiz rompa los fuegos contra la bóveda del templo, a donde habían subido los realistas, que les obligaba a bajar y refugiarse en el cuartel. En este instante se incorporan los asaltantes, los del pueblo, se iluminan las calles porque entraba la noche, suenan las campanas y reunidos todos en motín, arremeten contra la prevención. Morales manda abrir las puertas del cuartel y disparar a quemarropa, pero también recibe el de los atacantes otra descarga que le dejó cadáver. Si el comandante realista Morales hubiera salido a tiempo, habría de seguro escarmentado esa desordenada turba de asaltadores, mas cuando lo verificó ya era tarde. Amedrentados sus tropas por la muerte de su líder, portaron las armas y fugaron por donde pudieron. El pueblo, embriagado por este triunfo temporal, quedó aún más embriagado con los licores que encontró en la aguardientería. Organizaron una columna de 60 hombres a cuya cabeza pusieron a Pino con orden de que partiese inmediatamente para Ambato y que, uniéndose con otras fuerzas patriotas de las ya arregladas en ese asiento, rindiesen la corta guarnición que en él se hallaba, con unos 300 reclutas, a objeto de que, marchando, estorbase la retirada de Forminaya, para obligarle a que se rindiera a Urdaneta. Flor y otros hombres acomodados proporcionaron los auxilios necesarios para el movimiento de la columna. Pino salió con ella a las 12 del día por el camino de San Miguel. En este pueblo le alcanzó la noticia de la rendición de la guarnición de Ambato. Calixto Pino, a quien se le recomendó la columna en referencia para que marchara sobre Ambato después de la toma del cuartel de la Tacunga, se unió junto a Checa y Barba a Sucre y peleó con él en Huachi y en Pichincha. Otro sector de la humanidad olvidado es el papel de las mujeres. Como no hay registro histórico de su rol, siempre ha sido minimizado. Creo que toda esta historia debe servir para no fortalecer chauvinismos o mitos locales de quién
tiene antecedentes más importantes o no, sino para hacer una deconstrucción crítica de lo que nos han contado, para poder establecer un futuro que en verdad sea un futuro más justo, menos inequitativo y que sea con una mayor racionalidad y un mayor juicio cuando pretendemos nosotros también ser entes históricos.